días, buenas tardes. Hoy día es un día muy especial, es un día en el cual vamos a escuchar la palabra de Dios y vivimos tiempos difíciles. Vivimos tiempos que ya nos indican que estamos en la última brecha, en el último paso. El día de hoy yo he querido hablar sobre un tema que ustedes practican acá todos los días, que cada uno tiene en su casa, que es la oración. ¿Por qué quiero hablar de la oración? Porque la oración es el elemento más importante que nos une con Dios. Es la comunión. La palabra de Dios nos informa a nosotros todo lo que Dios piensa, todo lo que Dios cree. Pero la oración es el momento en que nosotros compartimos con Él. Y hay muchos conceptos que se han hecho y se han creado con la oración que quiero definirlos. Para empezar, quiero que piensen que se tomó 1500 años hacer la palabra de Dios en el Antiguo Testamento y aproximadamente 100 años escribir el Nuevo Testamento. Aquí están todos los modelos de oración que ustedes puedan conocer. Aquí, ¿usted quiere un modelo de oración? Aquí lo tiene. ¿Usted quiere saber cómo oraban en el Antiguo Testamento? ¿Cómo oraban los hombres de Dios? Aquí lo tiene. ¿Usted quiere saber cómo se hizo en el Nuevo Testamento? Aquí lo tiene. ¿Cuánto hizo nuestro Señor Jesucristo para mostrarnos la oración? Lo hizo una sola vez. Y fue cuando le preguntaron sus discípulos y le dijeron, enséñanos a orar. Y Él da el Padre Nuestro. Algo que nos enseñan desde cuando estamos muy chiquitos en el colegio. Ese es el único momento en que nuestro Señor Jesucristo habla de la oración como una enseñanza y la imparte a sus discípulos y ellos toman esta enseñanza. Pero cuando nosotros vemos el progreso y la forma en que desarrolla la oración en los tiempos del Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta que la oración no es en realidad una palabra. La oración no es una posición personal. Si no me arrodillo, no vale mi oración. Si oro echado en mi cama, no vale mi oración. Si me echo en el piso, ya no vale mi oración. No, la oración no es ni una posición ni una palabra. Si yo soy una persona oradora que habla muy bonito, que tengo mucho manejo de palabra y puedo hacer o dar una oración muy coordinada, no significa que es una oración buena o que es una oración que llegó a lo que es el cielo, a lo que es el staff de Dios. La oración está asociada con la esencia personal de cada uno. Eso es la verdadera oración. Nosotros vamos a encontrar que en todo momento la oración está asociada también con el clamor. Dice, clama a mí y yo te responderé. Pero no dice pídeme, dice clama. El clamor es algo que está asociado con la esencia de nuestra persona porque sale de adentro. El clamor es algo más intenso. El clamor es algo que realmente lleva de nosotros esa esencia, lleva de nosotros ese quebrantamiento que nosotros tenemos. Por eso Él dice que Él nunca desprecia un corazón contrito y humillado. Entonces, lo primero que tenemos que aprender para que nosotros podamos realmente desarrollar y decir y responder la pregunta, Señor, ¿estaré orando correctamente? Señor, ¿por qué no recibo respuesta? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuánto tiempo tengo que orar? ¿La oración está asociada con el tiempo que debo orar? ¿Es que oro muy poco? ¿Es que debo orar mucho? ¿Sabe qué, hermano? El tiempo de oración no está asociado con la respuesta. Si fuera el tiempo, el mérito del resultado de la oración no sería de Cristo ni de Dios, sería de su esfuerzo. Y el esfuerzo que usted despliegue para orar
no está asociado con la respuesta de Dios. Es necesario. Muchos dicen, la oración es un arma poderosa. Yo particularmente pienso que la oración no es un arma. Porque un arma es algo que usted ve a un policía, saca el arma cada vez que tiene una acción de peligro. Y eso no es lo que quiere Dios. Eso es como ser el bombero, que solamente llamamos a Dios cuando se está quemando la casa. Y esa no es la idea. Dios no implantó una oración para que nosotros solo lo llamemos cuando tengamos un inconveniente, un peligro, una necesidad, la familia, el esposo, el hijo. No, la oración es más que eso. Imagínense ustedes que Dios, nuestro Señor Jesucristo, oró en el monte de Getsemaní. Oró, siendo Él Dios, siendo Emmanuel, oró a Dios. ¿Y qué le dijo cuando estuvo orando ahí? Le dijo Él, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué? Porque ese es otro de los elementos que tenemos que tomar en cuenta cuando oramos. Que la voluntad que se va a desarrollar es la voluntad de Dios. Cuando yo oro, tengo que pensar en que mi oración lleva mi clamor, pero que tiene que estar asociado con la voluntad de Dios. Cuando yo soy consciente de que no es mi esfuerzo, de que no es mi posición, que no necesariamente es lo que yo digo, sino que está asociado con la voluntad de Dios, entonces yo voy tomando otra forma de pensar, voy tomando otro carácter, me voy sentando a orar con más calma. ¿Por qué? Porque sé que no voy a correr. ¿Qué dice la palabra? Con paciencia esperé en Jehová. Ese es otro de los requisitos, paciencia. Eso es algo que en estos tiempos le es muy difícil a la gente. Por eso es que yo le puse a la oración, ¿aceptas el reto de Dios? ¿Por qué? Porque es un reto realmente. Si usted en la iglesia llama para orar, van a venir más o menos los que están aquí sentados. ¿Por qué? Porque realmente la gente no quiere tomar un tiempo para apartarse con Dios. Es tan necesario. Y otro problema que tenemos cuando empezamos la oración es que oramos para pedir. Y pedimos y pedimos y pedimos. Y la pregunta es, ¿oramos para preguntar cuál es la respuesta? No oramos para preguntar cuál es la respuesta. Siempre nos quedamos estancados en nuestro problema y queremos seguir pidiendo y queremos que el problema de nuestro hijo, el problema de nuestro padre, el problema de nuestro hermano, la enfermedad que tenemos, que se solucione. Sin embargo, sabemos que el Señor habla. ¿Y por qué medio habla? El Señor puede hablar por muchos medios. Puede hablarnos directamente, audiblemente, puede hablar a nuestro corazón, puede hablar a nuestra mente. Pero la manera más segura en que Él nos habla es a través de esta palabra. Esta es la manera más segura. Como que cuando usted pide algo y solo usted sabía y justo ese día alguien le manda un mensaje haciéndole conocer un versículo y tenía que ver con lo que usted estaba esperando o con la respuesta que usted estaba necesitando. Así es como trabaja Dios. Pero ¿cómo yo voy a poder percibir la respuesta? Porque muchos piensan que no han recibido respuesta y están como ese cuento, por decirlo así, de ese hombre que está en una casa, no sé si lo han escuchado, y que se ha habido una inundación y le mandan un helicóptero y dice no, le mandan un bote y dice no, estoy esperando que Dios me ayude. O sea, mejor dicho, no puede reconocer la respuesta. ¿Por qué no reconocemos la respuesta de Dios? Porque no conocemos la palabra. Tenemos que tener el conocimiento de la palabra y eso es algo que realmente me gusta porque este es un servicio donde la gente viene porque tiene el deseo de conocer. Y eso es lo primero que tenemos que hacer, conocer de la palabra. Porque si conocemos de la palabra, vamos a tener el segundo elemento necesario. Vamos a identificar la respuesta. Eso es algo que tenemos que aprender a hacer.
Ya sabemos pedir, somos expertos en pedir. Todos pedimos desde que nacemos, desde chiquitos que ya sabemos pedir, pero no sabemos a veces identificar la respuesta y tenemos que aprender a identificar la respuesta. En la palabra de Dios, nosotros tenemos hombres que han hecho y han desarrollado la oración en diferentes maneras. En el Antiguo Testamento tenemos a Job. Job es el ejemplo de un intercesor. Él oraba por sus hijos. Él hacía sacrificios por sus hijos. ¿Por qué? Porque, y él, si usted lee Job, se va a dar cuenta que él oraba por los pecados que sus hijos cometían en él, en su corazón. O sea, no eran pecados visibles, ni aún él veía que sus hijos, en la historia no se dice que los hijos de Job estaban haciendo mal, pero aún él decía, en caso de que en su corazón hayan pecado, él estaba ahí haciendo. Y eso somos nosotros. En parte de la oración que tenemos, en parte de la oración que desarrollamos, somos intercesores. Todos somos intercesores. Por eso dice la palabra que oremos los unos por los otros. Obviamente, somos primeramente intercesores por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestros hermanos, por nuestros amigos, por nuestro círculo, y así lo vamos agrandando. Y esa es la manera realmente en la que debemos nosotros pensar. Pensar cuando hablamos de la oración, que la oración no es un arma, no es algo que yo voy a sacar, es un lazo la oración. Y la oración es un lazo porque la oración, Dios dice que sabe todo lo que necesitamos. Dios ya conoce todas nuestras necesidades, Dios conoce qué es lo que realmente nosotros estamos por pedir, conoce hasta la palabra que vamos a decir y no le hemos dicho todavía. Entonces diríamos, ¿para qué voy a orar si Dios ya sabe todo lo que yo necesito, sabe cuáles son mis problemas? Pero la oración Dios la puso para que no solamente mantener una comunión con Él, para ser fortalecidos, porque a través de esa oración que nosotros le pedimos, porque Él dice que le gusta que le pidamos, es para mantenernos siempre en contacto. Y así la comunión se hace permanente, no la rompemos. Por eso dice la palabra orar sin cesar. ¿Por qué es orar sin cesar? Porque si cesas, lo que estás haciendo, estás rompiendo la comunión con Dios. Estás dejando de tener esa conversación. Es como cuando tú has sido hijo, te has ido de tu casa y ya no llamas a tus padres. ¿Qué estás haciendo? Estás cortando esa comunicación con ellos. Estás dejando de conocer qué es lo que está pasando en la casa de tus padres. O al revés, si tú eres el padre y ya no llamas a tus hijos, ya no conoces si tu hijo está bien, si le dio una gripe, si se enfermó. ¿Por qué? Porque esa conversación se perdió, se rompió. Y eso es lo que quiere Dios, que no se rompa. Él quiere que nosotros siempre estemos en comunión con Él. Esa es la verdadera razón de la oración. No solamente es pedir. Pedir es, obviamente, pedimos porque tenemos necesidad, aflicción tenemos. Y seguiremos teniendo porque esa es la razón por la que vivimos acá y dice la palabra. Pero nosotros pedimos. David pedía. Y ustedes ven que aún así cuando pedimos tenemos que ser conscientes de que la respuesta es conforme a la voluntad de Dios. Muchos usan los versículos y dicen, clama a mí y yo te responderé. Todo lo que pidieras en mi nombre, dice nuestro Señor Jesucristo, yo lo haré. Y a veces tomamos ese versículo y eso es lo que vendemos. Y queremos decirle, ¿sabes qué? Todo lo que pidas se te va a dar. Y la gente lo cree. ¿Y sabe cuál es el problema? Creamos decepción en las personas. La gente se decepciona. Porque dice, yo pedí, ya he orado 6 meses, 1 año, 2, 3, 4, 5. Hay gente que ora 10 años y no se le cumple el pedido. Y dice, pero si acá dice, clama a mí y yo te responderé. Todo lo que pidieras en mi nombre, yo lo haré. Entonces, pareciera como que me están mintiendo. Y esa no es la razón. Lo que sucede es que cuando tenemos la instrucción, cuando aprendemos, nos enseñan a la mitad. Nos enseñan porque a veces es agradable decirles eso y se alegran, entonces aplaudimos y decimos qué bueno, ya
todo lo que pidiera en el nombre de mi Señor Jesucristo, Él lo hará. ¿Y es cierto? Sí, es cierto, Él lo hará. Pero Él lo hará conforme a la voluntad de Dios. Por eso hasta Él mismo, hasta el pedido del mismo Señor Jesucristo que dijo, pasa de mí esta copa, dijo, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Esa es la manera en la que nosotros tenemos que tener conciencia de esta oración. Cuando nosotros vemos en la palabra de Dios a Daniel, cuando pensamos en Daniel, sabemos que Daniel oró 21 días. ¿Se acuerdan que las iglesias siempre dicen, vamos a hacer ayuno y oración, porque Daniel hizo ayuno? No hizo ayuno Daniel, pero bueno, tomó 21 días para... Y dice, vamos a hacer oración y ayuno. ¿Y qué es lo que están diciendo? Están diciendo para que el Señor nos ayude, responda a nuestras peticiones. ¿Y qué dice la palabra cuando yo me voy a... Está en Daniel 10, si no me equivoco, a ver, déjenme ver. Daniel 10. En Daniel 10, versículo 12. Daniel 10, versículo 12 dice, entonces me dijo, Daniel, no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Oró 21 días, el primer día. Ya habían sido oídas sus palabras. Ya había salido el ángel a atender el pedido. O sea que era necesario que ore 21 días. Sí, sí era necesario. Pero ya Dios había tomado acción. Ya Dios había decidido atender el pedido, porque así es. Y no dice, porque Daniel habló bien, porque Daniel se arrodillaba, porque Daniel oraba 3 veces al día. No dice acá eso. Acá dice, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte. Esa es la clave. Hermanos, este corazón que nosotros sabemos que es un corazón engañoso, perverso, que es un corazón que necesita una cirugía porque está malo para cambiarlo por uno de carne. Un corazón sensible a las cosas de Dios. Un corazón que realmente nosotros podamos percibir al Espíritu Santo. Cuando hablamos de la oración, estamos hablando del Espíritu Santo. Cuando hablamos de la oración, estamos hablando que hay un intercesor que siempre está presente en la oración que nosotros hacemos. Cuando usted, mire, y les voy a decir, vamos a ir eso está en, déjenme verlo, Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. Observen ustedes qué es lo que dice aquí. Y de igual manera, el Espíritu, estamos hablando del Espíritu Santo, el Espíritu en mayúscula, nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. En otras palabras, ninguno de nosotros ora bien, ninguno de nosotros ora correctamente. No sabemos lo que pedimos. Creemos que sabemos porque nos enfocamos solo en nuestro problema que tenemos y eso pedimos y creemos que estamos haciéndolo correctamente. Pero la palabra dice que no lo hacemos correctamente. Y dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo está al lado tuyo. El Espíritu Santo está contigo en ese momento de oración. Cuando tú estás en tu lugar privado, cuando tú estás apartado, cuando tú estás orando por ese problema que tú tienes, el Espíritu Santo está ahí y está intercediendo. Y nosotros podemos decirle, Señor, que escucha al Espíritu Santo que está al lado mío. Escúchalo. Cree, porque esa es la palabra. Él está intercediendo. En la oración se mueve el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Oraré, vas a ser zarandeado y oraré para que no te falte fe. ¿Qué está haciendo nuestro Señor Jesucristo? Está intercediendo por nosotros. Porque cuando somos zarandeados, cuando tenemos el problema, el día de la adversidad, el inconveniente, también Él puede orar por nosotros. Porque si oró por un discípulo, puede orar por cualquiera de nosotros. ¿Se dan cuenta? Y esa es la verdadera oración. Por eso que cuando yo tomo un tiempo aparte, debo orar, sí. Y debo orar diciendo, Señor, Padre mío, que tú escuchas al Espíritu tuyo que está al lado mío, que está intercediendo porque Él lo está haciendo correctamente. Mi trabajo cuando yo oro es entregar mi corazón. Mi trabajo cuando yo oro es ser sincero, quebrantarme, ponerme a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro trabajo. Presentar nuestras peticiones con sinceridad, con un corazón quebrantado y humillado, pidiéndole al Espíritu Santo que interceda con esos gemidos indecibles. Son indecibles porque no los vamos a escuchar. Nadie va a escuchar lo que el Espíritu Santo está intercediendo, pero Él lo está haciendo. ¿Por qué? Porque aquí está escrito en su palabra. Y dice el versículo 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Él hace la oración, la intercesión perfecta, perfecta para que tú y yo podamos recibir de Dios lo que necesitamos realmente. Porque si no recibimos respuesta en un tiempo inmediato, es solamente porque Dios sabe que no es el momento. Él tiene el tiempo perfecto para todos nosotros, de acuerdo al plan, de acuerdo al propósito que cada uno tiene. Dios ha diseñado una manera de responder y una manera de hacerte conocer la respuesta. No todos recibimos la respuesta de la misma manera. No todos recibimos el conocimiento de lo que Dios está haciendo o diciendo de la misma manera. Pero ¿cómo percibiremos que realmente Dios está al lado mío? ¿Sabes cómo? Conociendo la palabra, creyendo en su palabra, teniendo lo que Él pide. ¿Qué dice? Teniendo fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que cuando nosotros oremos, demos, por eso Él dice en su palabra, nos dice a nosotros, nos los hace fácil. Si uno lee la palabra, dice, orar con acción de gracias. ¿Por qué nos pone la acción de gracias? Nos puso la acción de gracias porque al agradecer estamos diciendo, creo que tú lo vas a hacer. Eso es lo que está diciendo. Creo que tú lo vas a hacer. Por eso es que cuando oro tengo que decir gracias, pero gracias no de palabra, un agradecimiento de corazón, un agradecimiento que sale de adentro. Por eso es que nosotros tenemos que dar gracias. Por eso es que debemos orar pidiéndole la intercesión del Espíritu Santo que lo haga directamente. Podemos decirle a nuestro Señor, a nuestro Dios Padre Todopoderoso, al que se le pide, que nuestro Señor Jesucristo también interceda para que la fe que estamos mostrando en ese momento, para el evento, la situación, el problema, no sea menoscabada en nosotros. Que nuestra fe no disminuya, que no nos falte fe. ¿Quién es el que está escrito en la Biblia que ora para que no nos falte fe? Nuestro Señor Jesucristo. Él es el que sostiene la fe para nosotros. Entonces pidamos, porque a veces somos mecánicos en la oración, nos sentamos y obviamente como tenemos un problema, lloramos, nos quebrantamos, pero nos enfocamos en el problema en realidad. Abramos un poco más nuestra mente. Abramos un poco más nuestra mente. Levantemos nuestra vista y miremos un poco más allá y nos damos cuenta que tenemos al Espíritu Santo y a nuestro Señor Jesucristo de nuestro lado. Estamos dirigiéndonos al Padre y está ahí el Espíritu Santo y nuestro Señor Jesucristo para ayudarnos a complementar nuestra oración. Es algo que usualmente no hacemos.
Nos dedicamos solo a pedir, a pedir, a pedir y no estamos viendo que tenemos ahí dos ayudas que son ayudas las idóneas, las correctas, las perfectas. Si nosotros fallamos, ellos no. ¿Se dan cuenta? Ellos no fallan, porque uno sabe pedir por nosotros y el otro sabe sostener, pedir para que nuestra fe no disminuya, para que no nos venga el desánimo, para que cuando nosotros estemos orando por el problema que tengamos, no digamos después, oh, ya pasó ya un año, un mes, 2 años y no recibo la respuesta. ¿Por qué será? Y comenzamos a dudar. O a veces cuando no estamos afianzados bien y no conocemos, dirá, ¿será que no oro mucho? Primero nos culpamos y decimos, ¿será que no oro mucho? ¿Será que no me arrodillo? Y no tiene que ver ni con el tiempo. ¿Será que no digo las palabras correctas? Y cuando me pongo a pensar en Ana, ¿recuerdan la historia de Ana, la mamá del profeta Samuel? Que estaba balbuceando y el sacerdote Elí pensó que estaba ebria porque ni siquiera pronunciaba con una coherencia las palabras. Por eso es que pensó que estaba ebria, pero lo que estaba era quebrantada. Y si usted lee toda esa historia de Ana, se va a dar cuenta que Ana vivía llorando y no comía, dice la historia, porque estaba frustrada por no tener hijos. Pero el día que decidió creerle a Dios, y ese fue el día que la intercedió el sacerdote y le dijo que estaba ebria, le dijo, no, estoy quebrantada, estoy orando desde mi corazón. ¿Qué dice la palabra? Salió contenta y comió. ¿Qué es salir contenta y comió? No, ella no salió y estaba embarazada. Ella no recibió en ese momento una respuesta que diga, sí, no te preocupes, si usted lee la historia ya tú vas a tener el hijo en un año. No hubo esa. ¿Qué es lo que hubo? Hubo fe. Eso es lo que hubo. Hubo fe por parte de Ana. Por eso que salió contenta y comió, dice. A veces nosotros dice, ¿usted cree que Dios la puede ayudar? Sí, yo creo. Pero sale de frente a hacer, pero vamos a ayudarle a Dios, ¿no? Porque eso es lo que hacemos. Le ayudamos a Dios. Queremos ayudarle a Dios. Que vamos a solucionar tal problema, sí, pero yo voy a hacer esto para ver si. ¿Sabe qué? Uno tiene que aprender a quedarse quieto. Creerle a Dios es entregarle el problema. No es ayudarlo a cargar, no es agarra tú de un lado el paquete y yo del otro y lo cargamos juntos. Eso no es creerle a Dios. Eso es querer compartir con Él, no como diciendo yo te puedo ayudar si creyendo que Él no puede levantar el problema que nosotros tenemos. Y ese no es el Dios en el que tenemos, el Dios todopoderoso, el Dios que todo lo puede, el creador del universo, el que nos creó a nosotros, el que sabe que en este tiempo estamos aquí. Nos puso aquí en este tiempo por algún propósito y alguna razón. Porque ninguno de ustedes llegó aquí por casualidad. Si usted piensa cómo es la procreación, se va a dar cuenta de que de 300,000 espermatozoides que corrieron, llegó uno. Así que no es una suerte. ¿Se dan cuenta? No es una suerte estar acá. Dice, yo soy un perdedor. No, eres un ganador. Desde que fuiste engendrado, ganaste una carrera. Amén. Ya estabas ganando una carrera. Entonces, no hay perdedores aquí. Porque Dios los puso a cada uno con un propósito. Y si tú quieres ser un verdadero cristiano, tienes que asumir todas estas cosas. ¿Por qué? Porque casualmente Dios dice en su palabra que Él es el Dios de los ejércitos. ¿Por qué creen ustedes que nuestro Dios Padre Todopoderoso en el Antiguo Testamento se autodenominó el Dios de los ejércitos? Para enseñarnos a nosotros que somos soldados de Cristo, ¿no? Entonces, si nosotros queremos ser un verdadero cristiano no es aquel que anda con la Biblia bajo el brazo. Ese no es un cristiano.
Un cristiano no es el que viene a la iglesia. Un cristiano es el que obedece la palabra de Dios. ¿Qué dice Cristo? ¿Me amas? Obedece mis mandamientos. Ese es un verdadero cristiano, el que obedece los mandamientos. Es como decir, voy a ponerles un ejemplo, es como ser un paracaidista. ¿Qué es un paracaidista? Es un militar que se pone un uniforme, se pone una insignia y sube al avión, pero nunca salta. ¿Es un paracaidista? No es un paracaidista. En eso hay muchos cristianos que son así. Tienen el uniforme, usan el emblema, tienen la cruz, asisten, pero no obedecen, no salta. El paracaidista se convierte en paracaidista no por el uniforme, ni por el emblema, ni porque está en el avión, sino en el momento que salta. Ese es el momento. Esa es la acción que nosotros necesitamos. Esas son las acciones que nosotros tenemos que hacer, tenemos que actuar. Tenemos que hacer algo, ¿para qué? Para demostrar que nosotros tenemos fe. Tenemos que entregarle el problema, tenemos que creerle, tenemos que obedecerle, tenemos que encontrar la voluntad de Él. ¿Y cómo sé yo la voluntad de Él? Señor, ¿cómo sé yo la voluntad? Vienen las personas y dicen, ¿cómo conozco la voluntad de Dios? La voluntad de Dios la conoces cuando lees la palabra. Aquí está la voluntad de Dios. Aquí está la respuesta. Él te va a hablar y te va a decir cuál es la voluntad de Él. La única manera que vamos a conseguir esto es a través de esta palabra. No hay otra manera en que nosotros podamos a poder conseguir la voluntad de Dios. Es la única manera. Por eso es que nosotros tenemos que obligatoriamente creerle a Él y hacer las cosas que Él nos pide. Lucas capítulo 22, versículo 31 y 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirmarás a tus hermanos. O sea que no solamente el Señor intercede, sino que cuando Él intercede y nos afianza en la fe, nos volvemos testimonio, duplicamos, expandimos. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Para qué oramos? ¿Para qué hacemos todo lo que hacemos? ¿Para qué evangelizamos? ¿Para qué venimos a la iglesia? ¿Cuál es el principio que Dios tiene con el mundo, con el hombre? Expandir. Creó a Adán y Eva y dijo, multiplíquense. Eso es lo que hizo. ¿Y qué es eso? Expandir, crecer. Creó la gran comisión nuestro Señor Jesucristo y que dijo, vayan ustedes y prediquen en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. ¿Qué es eso? Expandir. O sea, ¿qué es lo que le está diciendo acá? Sé testimonio, testigo, sé el ejemplo para que puedas ganar a tu hermano. Expandir. Ese es el reino de Dios. El reino de Dios es expandir y ustedes lo están viendo. Esta iglesia está viviendo una expansión, está creciendo. ¿Por qué está creciendo? Porque así lo ha designado Dios, porque no es por, nunca piensen que es por el mérito de cómo se administra, de qué es lo que, no, Dios es el que designa las cosas. Él es el que mueve, Él es el que pone. Entonces, si nosotros vamos a seguir la voluntad de Dios, si nosotros vamos a hacer la voluntad de Dios, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que tenemos que aprender? A identificar eso tan difícil. No esperes que venga un profeta, no esperes que venga alguien, baje un ángel y te diga, tienes que ir a predicar. Eso está escrito acá. Tienes que ser el ejemplo para tu hermano. Eso está escrito acá. Tienes que tú hacer que el Señor Jesucristo no diga, cuando estés frente a Él en el día del juicio, estuve enfermo y no me visitaste. Estuve en la cárcel y tampoco lo hiciste. Tuve sed y no me diste de beber. Tuve hambre y no me diste de comer. Si nosotros hacemos todo eso, yo le aseguro que usted va a empezar a ver la mano de Dios en su vida. Se lo hablo por experiencia.
usted va a caminar y va a decir, no lo puedo creer, pero lo que está pasando, yo sé que no podría pasar si Dios no estuviera parado aquí. Así es, el Espíritu de Dios nos va a guiar y nos va a hacer conocer en nuestro corazón que Él está al lado tuyo, que Él te está llevando paso a paso. Eso va a suceder. Así es como realmente trabaja el Señor, así es como realmente se hacen las cosas. Santiago 5:16, confesaos vuestras faltas unos a otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz, dos partes, del justo. No dice la oración eficaz de todo aquel que ora llorando, de todo aquel que ora arrodillado, de todo aquel que ora tendido en el suelo. No, del justo. ¿Quién es el justo? El justo es el que empieza diciendo, Señor, soy pecador, perdóname mis pecados. Gracias por estar aquí en este día y poder yo llevar tu palabra. Gracias porque respiro y me permitiste estar aquí. Gracias porque tengo una vida, gracias por mi familia, gracias por todas las cosas, gracias porque yo sé que vas a responder en el tiempo tuyo lo que yo te estoy pidiendo. El justo es el que obedece, el que levantó la mano, reconoció. Y estos que estamos leyendo no está dirigido al incrédulo, al que está afuera, el que todavía no ha aceptado, el impío. No, esto es para nosotros. Para nosotros. Todo lo que estoy hablando es para nosotros, para que tomemos conciencia, porque después estamos llorando y diciendo, oh, no, yo ya no voy a la iglesia porque cada que voy a la iglesia no siento nada, no pasa nada. Y ¿sabe qué? Cuando yo vengo me da igual. ¿Sabe por qué le da igual? Porque su corazón es el que está mal. ¿Recuerda usted el rey Saúl? Cuando el rey David, cuando no era rey todavía, iba y le tocaba para que se calme. Mientras no supo que él era su relevo, estaba feliz, tenía calma, ¿cierto? Pero apenas se enteró que él era su relevo, ¿qué hizo? Cogió la lanza y se lo tiró y ya no había calma ya. Entonces, ¿dónde está el problema? En el corazón. En el corazón. Ahí está el problema. Por eso es que si nosotros sanamos nuestro corazón, si nosotros le ofrecemos nuestro corazón a Dios, nosotros vamos a recibir de Él. No solamente vamos a recibir lo que estamos pidiendo, vamos a recibir algo más grande que eso. Vamos a recibir gozo en nuestro corazón. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha sentido el gozo de Dios? Y no hablo de la alegría, no hablo de la felicidad, no hablo de que me estoy contento, sino el gozo. El gozo tiene otra calidad. Si usted la ha sentido, el gozo le trae a usted realmente una sensación especial. Algo que lo diferencia a uno, que le alegra no solamente la personalidad, sino que lo hace sentirse bien. Lo hace sentirse tan bien a uno que hasta uno siente que ha sido útil, que ha hecho las cosas bien, porque ese es el gozo de Dios. Eso es lo que quiere Dios. Por eso Él dice que Él trae gozo para nosotros. Y esa es la manera en que, ¿cómo yo hallo ese gozo? La única manera en que yo voy a hallar el gozo es poniendo mi corazón, derramando mi corazón. Cuando usted vea a un hermano, no vea una cara, una ropa, una figura, vea un corazón. Y compárelo con su corazón. ¿Qué corazón tengo yo? Es la pregunta. ¿Con qué corazón me siento a orar? Es lo primero que tengo que hacer. Antes de empezar a orar, antes de irme a mi lugar secreto, ¿con qué corazón me siento a orar? ¿Me siento a orar con el corazón pensando en la crítica que estoy haciendo a mi hermano? ¿O me siento a orar para que realmente derramar mi corazón a Cristo? Eso es lo que necesitamos. Abrirnos, ser sinceros con nosotros mismos, de tal manera que nosotros vamos a poder ofrecerle a Dios nuestra verdadera esencia. Porque todo lo que nosotros
hagamos va a ser registrado en esta alma que tenemos, donde están todas nuestras emociones. Y nosotros somos los únicos autores y no vamos a poder, cuando usted entienda que usted es el que decide, porque recuerde que el amor que usted va a mostrar, el amor no es un sentimiento. Si a alguien le dijo a usted que el amor era un sentimiento, se equivocó. Piense usted en qué es lo que decidió nuestro Señor Jesucristo. Dios decidió entregar a su Hijo, a su unigénito, Juan 3:16, para salvarnos. Cristo decidió poner su vida por amor a nosotros. El amor es una decisión. Yo decido amar a mi hermano. No tiene que mi hermano hacer nada para agradarme. El amor a mi hermano no depende de mi hermano. Yo no cuido mi casa, ni arreglo mi casa, ni cuido a mis hijos yendo a tocarle la puerta al vecino y decirle que su hijo no venga a buscar a mi hijo, porque su hijo inquieta a mi hijo. No, mi casa la cuido desde adentro, de mi casa. A mi hijo tengo que instruirlo. Eso es lo que quiere Dios. Quiere que tu corazón sea el que esté disponible. No pienses en que, oh, mira, esa hermanita tiene un carácter, de que yo le digo algo y explota. No pienses en que ella explota, piensa en lo que tú tienes en tu corazón. Dice, ¿qué necesito? Paciencia. Paciencia es lo primero que pide Dios. Con paciencia se hace todo. Él no corre. La era del microondas, en los cuales están acostumbrados los jóvenes, es solamente para esta época. ¿Vieron ustedes cómo la pastora Virginia expuso de que tenemos una generación de los últimos tiempos que se está perdiendo? ¿Por qué? Porque está viviendo aceleradamente. ¿Por qué? Porque está ya perdiendo lo básico que pide Dios para poder trabajar en su obra: paciencia. Si ustedes miran las redes sociales, ese TikTok cada 30 segundos cambia. ¿Qué es lo que está provocando? Sin importar qué es lo que miren, que pueden ser cosas malas o cosas buenas. Está acostumbrando a la persona a que cada cierto corto tiempo y cada día más acelerado hay que cambiar. Hay que dejar de hacer eso. En otras palabras, si yo lo siento, para 40 minutos de un sermón, se va a aburrir. Se va a aburrir porque está acostumbrado a que pone su comida 1 minuto. Cuando usted era joven, usted no podía poner 1 minuto no había microondas, porque y eso que yo no soy tan mayor, pero no había microondas en mi época. Usted no está acostumbrado, las personas mayores no están acostumbradas al cambio. Mi mamá tiene el mismo frigider, desde el día que yo me acuerdo en casa está el mismo frigider, la misma cama, porque antes no se malograban las cosas. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo que planificar con ustedes, no puedo agarrar y decirles, vamos a cambiar esto, vamos a cambiar lo otro. ¿Por qué? Porque no está en su esencia personal. ¿Se dan cuenta? Entonces, Dios tiene que poner sabiduría en cada uno de nosotros para saber cómo trabajo. Yo no puedo trabajar con personas que no están acostumbradas al cambio, con un joven que está acostumbrado al cambio. Pero al final de cuentas, joven o adulto, tiene un corazón. Y todos tenemos que lograr captar ese corazón. ¿Para qué? Para que ese corazón se abra, para que ese corazón se derrame, para que ese corazón sea simple, no se complique la vida en ese corazón. Eso es lo que tenemos que tratar y tenemos que ver. Así es como realmente quiere Dios. Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18. Dice, estad siempre gozosos. Miren lo que nos pide. Esta es una descripción de qué es lo que está diciendo. Está diciéndote primero que entres gozoso para que puedas orar. O sea que no puedes entrar a orar renegando. No, que ya, ¿sabe qué? Es la hora de orar, es un sketch. No es un programa orar. Orar no es un programa. Orar es una disposición. Si no empiezas a disponer tu corazón para derramarlo a Dios, y eso es lo que te dice la palabra. Acá te está diciendo qué es lo que vas a hacer. Lo primero que tienes que entrar a hacer es entrar gozoso, o sea, entrar dispuesto a ofrecer tu corazón, contento de estar
de ser un hijo de Dios, de estar identificado con su palabra. Eso es lo que tienes que ser. Dice, orad sin cesar, porque es un lazo, no es un arma. El arma la sacas solo cuando tienes peligro. El lazo es para mantener la comunión con Dios. Si tú piensas que tu oración es un lazo, te va a ayudar a que vas a tener que orar un poquito más. ¿Por qué? Porque vas a decir, si en cambio cuando te dijeron que era un arma, dices, bueno, por ahora estamos bien, no tengo problemas. Entonces, tengo guardada el arma. Está cargada, pero estamos como el paracaidista que no salta. No sirve. No sirve. ¿Se dan cuenta? Así es. Así es. Es un lazo. Póngalo en su mente y grábelo en su corazón, en ese corazón intangible que tenemos, donde Dios dice que podemos grabar, que escribir. Ahí póngalo, para que cuando usted se siente orar, sepa que en ese momento que está orando está extendiendo su lazo hacia Dios. Y que tiene a la derecha y a la izquierda al Espíritu Santo y a Cristo para que intercedan por usted. Imagínese con qué poder estamos entrando a nuestro lugar secreto a orar. Dígame si no da gozo en el corazón saber que cuando me voy a mi lugar secreto a orar, tengo al Espíritu Santo y a Cristo para interceder por mí. Claro. Pero a veces pensamos que estamos solos. No estás solo. No estás solo. Nadie está solo. Amén. Nadie está solo. Todos estamos acompañados. ¿Por qué? Porque creemos en Él, creemos en su palabra. Y si su palabra lo dice, es cierto. Para eso no hay una sola letra. Por eso dice que ni una coma será agregada ni quitada de esta palabra. ¿Por qué? Porque ni siquiera hay un símbolo ortográfico que esté de más. No hay una sola cosa que esté escrita en esta palabra que no sea válida, que no sea aplicable a la vida de cada uno de nosotros. Y la única manera en que nosotros vamos a poder realmente lograr entrar con Dios es cuando nosotros estemos convencidos, pero realmente convencidos en nuestro corazón. Porque a veces queremos convencernos en nuestra mente y Él no dice que tú tengas que convencerte en la mente. Él no dice, ven con tu mente dispuesta. No, Él dice, renueva tu mente. ¿Y cómo renuevo mi mente? Con lo que sale de mi corazón. ¿Se dan cuenta? Porque la única manera en que yo pueda renovar mi mente es eso. De mi corazón, dice, lo que yo hablo es lo que yo tengo que en mi corazón. Por eso es que nosotros podemos, si realmente tú pones todo eso en tu conocimiento y lo pones a flor de tu vida y caminas así, vas a poder manejar muchas situaciones más fácil. Vas a poder decir, no, es el tiempo en que yo tengo que estar gozoso. Que la situación, mi carácter, mi conducta, mi situación no está normada por lo que haga un tercero, un segundo, un cuarto. Está normada por mí. Yo decido estar contento, triste, quebrantado, alegre, gozoso, molesto, porque también nos molestamos. Y eso no, la palabra dice, Cristo se molestó, pero no pequéis, dice. No nos dejemos invadir por la ira. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que dice. Y también podemos pedir perdón porque somos humanos y no hay nadie perfecto aquí, ni ustedes ni yo. Todos necesitamos subir a la cruz todos los días porque nos paramos bajando, ¿cierto? Nos paramos bajando de la cruz, tenemos que regresar. Necesitamos de Él diariamente, necesitamos que Él nos acompañe, que Él nos guíe, que Él nos ayude en todo momento y en toda acción. Amén. Dice, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Observen lo que les dice. Acá está diciendo que todo lo que vamos a pedir lo vamos a recibir de Él
si guardamos sus mandamientos, si obedecemos. Ese es el primer requisito, la obediencia. La obediencia. Por eso es que Él se llamó también el Dios de los ejércitos. ¿Qué sostiene un ejército? La obediencia. La columna vertebral de la vida de un ejército es la obediencia. Sin obediencia no hay ejército. Por eso es que Él también se llamó así, porque es el primer paso y el principal de que nosotros tenemos que tener en cuenta, la obediencia a Dios. Todo lo que Dios nos pide de ser obedientes, a eso tenemos que someternos. ¿Por qué? Porque es la única manera en que nosotros vamos a lograr las cosas. Y dice, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. No solamente debemos obedecer, debemos hacer. ¿Se dan cuenta? Tenemos que proyectar la obediencia. ¿Soy obediente en privado? No. Tengo que proyectar la obediencia a mi hermano. Eso es lo que le está diciendo. Proyecta la obediencia a tu hermano. Ayúdalo cuando necesite. No busques problemas. Domina tu corazón. Si bien es cierto, todos hemos nacido con un temperamento y el temperamento no se puede cambiar, pero para eso existe un carácter. Ustedes han escuchado y dicen a veces cuando ven a una persona, dicen, oh, mira, su personalidad de él tiene personalidad, ¿cierto? ¿No? Y lo refieren como una persona de personalidad. La personalidad es la proyección del carácter. ¿Qué hace la persona? La persona domina su temperamento mediante su carácter. Y cuando llega al grupo de personas, proyecta una personalidad. ¿Qué es lo que quiere que conozcan? Eso es. Pero todos atrás tenemos un temperamento, todos. Y nadie es culpable del temperamento que tiene, si es un colérico, si es un jovial, si es un melancólico. Nadie es culpable porque así nacimos. Por eso que usted ve que a un niño le puede decir siéntate y se sienta tranquilito. Y a otro le dice siéntase y se para en la silla, se tira. ¿Por qué? Porque entonces, si usted supiera que ese temperamento, ese niño todavía no ha aprendido, hasta en la educación como padres, le podría ser más fácil. ¿Por qué? Porque no puede tratar a un niño que tiene un temperamento melancólico, que es un niño calmado, a un niño que tiene un temperamento colérico. Y no es porque tenga cólera, sino así se llama en la psicología. Y que salta y que es movido pero así es. Necesitamos de los dos. Necesitamos de los dos. ¿Por qué? Porque en el cuerpo de Cristo todos son bienvenidos y de todos necesitamos. Porque no hay una mano que funcione si no hay una cabeza. Ni hay un pie que sirva si es que no tiene una mano. Porque de nada sirve llegar al lugar si no tiene para trabajar. ¿Se dan cuenta? Y eso es lo que tenemos que poner en nuestra mente y en nuestro corazón, que somos personas que estamos puestas aquí para actuar, para hacer algo, para desarrollar. Que la oración de nosotros sea para que crezcamos espiritualmente. ¿Quieres crecer espiritualmente? Quiero irme a otro nivel, quiero ser más comprometida con Cristo. Ora. Porque la oración es el lazo de la comunión con Dios. Es el lazo que te va a permitir lograr el milagro que esperas. Porque dice la palabra que Él sabe lo que necesita, pero le gusta que le pidan. Y tienes que hacerlo. ¿Se dan cuenta? En Mateo 6, 9, 13 está el Padre Nuestro. Y dice el Padre Nuestro, vosotros pues oraréis así, Padre Nuestro. ¿Se dan cuenta? Que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y ahí tienen todo el Padre Nuestro. Padre Nuestro. Cuando piensen en una oración, piensen en su casa. Dios creó la familia como el ejemplo más claro y más sencillo que puede haber para determinar responsabilidades. Usted como hijo tiene un padre y usted en su casa como padre ha tenido hijos. Y usted, como dice él, ¿usted sería capaz de darle una serpiente cuando le piden un pescado a su hijo? Por eso dice ese ejemplo. ¿Sería capaz de darle una piedra cuando le pide pan? No, ¿cierto? Igual, es igual. Por eso que cuando somos hijos
tenemos que honrar al Padre. ¿Qué es lo que nos pide el Señor? Cuando nosotros honramos al Padre, cuando nosotros honoramos a nuestro Padre, estamos realmente identificándonos con Él. Él dice, honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Y qué es ese? Es el primer mandamiento que tiene ¿qué? Que tiene una promesa. ¿Acaso le está diciendo que dice honrarás a tu padre y a tu madre de esta tierra? No, solo dice honrarás a tu padre y a tu madre. Pero también tenemos un Padre espiritual, al cual la duplicidad, de la misma manera que si nosotros lo honramos, Él también honra a los que le honran. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo quiero ser amigo de Dios, yo quiero ser escuchado por mi Dios, yo quiero ser atendido por mi Dios. Entonces, empecemos por disponer de nuestro corazón para obedecer, para entregarlo a Él, para humillarnos ante Él, para seguir sus enseñanzas, para honrarlo, porque si nosotros, y para creerle, entreguémosle la carga a Él, como Ana le entregó su carga y se fue feliz y comió, dice la palabra. Eso fue una verdadera acción de entregar la carga que tenemos. No querramos ayudarle a Dios. Dios no necesita ayuda. Dios a veces nos mantiene en ese problema, en ese día de la adversidad, en ese inconveniente, porque quiere ver que nosotros desarrollemos, quiere ver que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Y ve que nosotros andamos flaqueando, que un tiempo sí, un tiempo no. ¿Oramos siempre? No, ya oré un año y no sucedió, ya lo dejé. ¿Por qué lo dejas? No estás dejando el problema, estás dejando tu comunión con Dios. Eso es lo que estás dejando. O sea, por un problema estás renunciando a tu comunión con Dios. Porque no es un arma, es un lazo. Y si tú quieres vivir conectada con Dios, tienes que orar. Pongámonos de pie. Esa es la única manera. La única manera. No existe otra. Por eso yo quiero en esta mañana exhortarlos a que nosotros dispongamos de nuestro corazón. Lo pongamos a conocimiento de todo lo que hemos estudiado. Hemos aprendido mucho de la palabra. Ustedes son personas que vienen siempre al estudio, siempre están tratando de conseguir algo más del Señor. Pongámoslo en práctica. Escribámoslo en este corazón intangible que tenemos, como nos pide Él, y hagamos que eso suceda. Vamos a orar. Vamos a orar para que nuestro corazón esté siempre dispuesto a percibir lo que el Espíritu Santo nos diga. ¿Ok? Señor, te damos gracias por esta tarde. Te damos gracias, mi Dios Todopoderoso, porque tú eres el único capaz, Señor, de poder guiarnos a través de tu Espíritu Santo. Tú, mi Dios Todopoderoso, que eres el creador del universo, el que hizo posible todas las cosas, el que hoy nos ha traído aquí, Señor, el que ha diseñado que esto sea, Señor, conforme a tu voluntad. Te pido, mi Dios Todopoderoso, que me proveas, que me facilites, que me ayudes, que, Señor, me enseñes a caminar en ese camino recto tuyo, Señor. No permitas que el enemigo me empuje ni a la derecha ni a la izquierda, Señor. No permitas, Señor, que el enemigo me saque del propósito tuyo. Ayúdame a cumplir con el propósito. Ayúdame a conocer mi propósito, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, me hable a mi corazón, me hable audiblemente, me hable a mi mente, Señor, que me hable en sueños, que me hable de tantas maneras, Señor, pero hazme conocer. No queremos, Señor, desviarnos, no queremos perdernos, no queremos, Señor, dejar de recibir las bendiciones. Abre esa ventana, Señor, para que tu favor sea derramado sobre cada problema que tienen mis hermanos.
Tú sabes, Señor, el problema que cada uno tiene, que cada uno de nosotros tenemos, Señor. Te pido, mi Dios Todopoderoso, que tu unción, tu bendición sea sobre cada uno de ellos. Ayúdales a identificar, Señor, el momento en que tú estás ahí intercediendo por ellos, Señor. Ayúdalos a verte, a reconocerte, a percibirte, Señor, en ese andar que tienen. Te pido, mi Dios Todopoderoso, que solo tú, que eres el que hace las cosas perfectas, seas tú pidiendo por nosotros. Ayúdanos, Señor, a conocer de tu voluntad. Queremos conocer tu voluntad, Señor, para pedir, porque dice tu palabra que todo lo que pidiéramos conforme a tu voluntad será hecho, y eso queremos, Señor. No permitas que la voluntad y el deseo de nosotros sea delante, Señor, que nuestro egoísmo no sea delante, Señor. Pásanos atrás, Señor. Queremos que seas tú delante de nosotros. No importa, Señor, si eso no nos gusta. No importa, Señor, si eso va a requerir más tiempo. Queremos que tu voluntad sea delante de nosotros, porque es la voluntad perfecta. Es la voluntad que va a lograr, Señor, lo que necesitamos. Es la voluntad, Señor, que va a permitir derribar ese muro. Señor, pelea las batallas por nosotros, así como has peleado, Señor, cuando Daniel oró para ti, Señor, y mandaste este ángel y empezó la pelea, Señor, la pelea por nosotros. Tú eres el único, que tu espíritu vaya delante de nosotros siempre, Señor, derribando todo obstáculo, Señor, abriendo toda puerta y extendiendo todo el camino, Señor, que sea necesario para que nosotros podamos avanzar por él, Señor, y lograr el objetivo que necesitamos. Señor, bendice, Señor, bendice este día, bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos. Trae sanidad, Señor, sobre nuestros cuerpos, porque necesitamos, Señor. Te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que permita, Señor, que caminemos y que las fuerzas físicas sean siempre con nosotros, Señor. De la misma manera que nos fortaleces espiritualmente, mi Dios Todopoderoso. Ayúdanos a seguir adelante. Ayúdanos para que nosotros podamos llegar a la meta y hacer como Pablo dice, Señor, tener la carrera, Señor, y llegar a la meta. Poder, Señor, ser ese ejemplo para nuestro hermano. Permítenos, Señor, llevar tu evangelio, Señor, a quien lo necesite. Permítenos, Señor, saber que nosotros somos esos testimonios caminando, Señor, que no solamente predicamos con la palabra, Señor, sino también predicamos con nuestra actitud. Permite, Señor, que nuestro corazón esté encendido, que la llama de tu Espíritu Santo que camina sobre nosotros, con el cual hemos sido ungidos y sellados, Señor, sea una llama viva, mi Dios Todopoderoso, una llama viva que permita, Señor, que la luz que tu Espíritu Santo, Señor, tiene sobre nosotros sea una luz tan fuerte que ilumine, Señor, hacia adelante, que ilumine, que alcance, que cuando, Señor, estemos al lado de alguien, nosotros puedan percibir que tenemos algo especial, algo diferente, Señor, para que nosotros podamos, que llevemos a nuestros hermanos, Señor, necesitados que no han podido venir, que están en hospitales, Señor, en centros de atención. Esa necesidad, Señor, que tienen, que les llevemos esa palabra, ese refresco, ese gozo tuyo, Señor, que siempre transmites. Señor, te pido que hagas una cirugía especial en nuestro corazón, Señor, que nos quites ese corazón de piedra, Señor, ese corazón malvado y perverso que tenemos, Señor, y pongas uno de carne sensible para que tu Espíritu Santo pueda moverse, crecer. Llénalo de amor, Señor, como dice Romanos 5:5, que tu Espíritu Santo lo llene de amor para que nosotros podamos dar. Permítenos, Señor, ser como Pedro, Señor, que lo único que necesitamos es tener de ti, Señor, porque si no tenemos de ti, ¿cómo podríamos decir que lo único que tenemos es lo que podemos dar? Si tenemos algo que dar, Señor, será primero que tenemos que llenarnos de ti, Señor. Siempre necesitaremos de ti, Señor. Nunca será suficiente. No habrá el día, Señor, hasta el día que estemos frente a ti, Señor, en que nosotros no necesitemos de ti. Por eso, Señor, te pido que llenes este corazón, que llenes, Señor, esta mente de ti para que podamos extender nuestra mano y orar por mi hermano enfermo, por la necesidad, por los cautivos, liberarlos, Señor. Te pido, mi Dios Todopoderoso, que la unción especial de tu Espíritu Santo sea sobre toda esta sala, Señor, sobre todos ellos que están aquí, porque tú eres el único, Señor, capaz de guiar a cada uno, Señor, conforme a la necesidad de ellos. Te lo pedimos en el precioso y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Un aplauso.